Katia de Artigues estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac y ha realizado estancias de formación en la Universidad de Yale y la Universidad de Harvard. Escribe de manera quincenal en Vértigo y tiene un blog en la sección Plumaje de Animal Político. Fue integrante fundadora de los periódicos Reforma y Milenio Diario. También trabajó en El Financiero y El Universal y otros 15 diarios en la República. Ha publicado los libros El Gabinetazo y Una lección para todas, aciertos y errores de 3 mujeres en campaña. En 2010 fundó la Asociación Civil Comunicación para la Inclusión. En 2019 lanzó la iniciativa de periodismo sobre la discapacidad Yo También, disponible en el sitio web del mismo nombre. Es integrante del Consejo Consultivo de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, fue integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, CONAPRED, y diputada constituyente de la Ciudad de México. Hola, buenas noches. Aquí estamos de regreso en Diálogos por la Democracia en TV UNAM. Tenemos a otra invitada de lujo, una gran periodista, ya lo vieron, Katia de Artigues. Bienvenida aquí a TV UNAM. Gracias, John. Es un placer estar contigo y en TV UNAM más. Al contrario, esta es tu casa, la casa de todos los mexicanos. Un lujo tener esta oportunidad de conversar contigo sobre temas de la agenda nacional y en específico sobre uno de los grandes temas que tú has estado trabajando desde hace muchos años, que es el de la atención a la población con discapacidad en México. Que en tus escritos, en tu activismo, en tu trabajo social, siempre has insistido en que esta población pues ha sido olvidada, no atendido de manera suficiente, no solo por este gobierno, sino por todos los gobiernos recientemente. Cuéntame cómo ves la situación de esta población en México, en el mundo, y qué es lo que hace falta hacer como sociedad y como gobierno para apoyarla. Sí, como dices, estamos viviendo un cambio de paradigma y de cultura, John, lo cual es muy interesante. Desde el año 2006, México propuso al mundo, bueno, desde antes, porque en 2006 ya se firmó, pero antes, gracias a Gilberto Rincón Gallardo, que recordarás fue candidato a presidencia de la República, claro, un hombre de izquierda de toda la vida, una persona con discapacidad él también, y además, bueno, militante de izquierda preso, etcétera. Es una historia muy interesante la de Rincón Gallardo. Él propuso México propuso gracias a él la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que se firmó en el 2006 y se ratificó por el Senado mexicano en el 2008. Es decir, ya tenemos 12 años de que esta convención es parte del bloque constitucional, por así decirlo, y más desde que en el 2011 se cambió este artículo primero de la Constitución mexicana, que es fantástico, que en una línea incluye un universo, ¿no? Porque empieza diciendo: en la República Mexicana, en los Estados Unidos mexicanos, todos gozan de estos derechos que están en la Constitución, más de los tratados que México ha firmado, lo cual es un universo fantástico de derechos. Pero entonces lo que plantea esta convención, en pocas palabras, John, es dejar de ver a las personas con discapacidad como personas enfermas, que es el viejo paradigma, el médico asistencial, personas enfermas que tenían un problema ellos o cuando muchos sus familias, para integrarse a la sociedad, que había que arreglarlos a ellos, ese es el viejo paradigma, a una nueva definición que está planteada en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que es muy bonita, que dice: la discapacidad se da entre la interacción de una persona con alguna deficiencia, como cuando chocas 2 piedras y sale una chispa, con las barreras que pone la sociedad. Entonces el tema ahora es quitar las barreras y también dejar de ver a las personas con discapacidad como personas enfermas que necesitan cosas ellos, sino necesitamos cambiarnos el chip en la sociedad, lo cual implica un cambio cultural fuerte para ver de qué manera tenemos que incluir a todos todo el tiempo. Entonces, pues es un cambio de chip, es un aprendizaje cultural en el mundo, pero que se dio gracias a México, es lo que yo siempre reitero, y además que nos conviene a todos, John, porque todos vamos hacia la discapacidad. Cada vez vivimos más años, y eso está padre, ¿no?
pero en el mismo cuerpo. Y entonces la OMS calcula que todos viviremos con algún tipo de discapacidad, aunque sea leve, los últimos años de nuestra vida, ya sea auditiva o motriz o visual, etcétera. Entonces, mientras hagamos el mundo más inclusivo para todos, pues estaremos construyendo un mejor mañana para todas las personas. Sí, dijo que esa última reflexión es muy importante en términos de reconocer la problemática social y humana integralmente, ¿no? Y no ver a algunos que necesitan, ¿no?, su atención, como dices, como si fueran enfermos, sino que todos necesitamos nuestra atención especial y, como dices, al final de nuestra vida, todos vamos a necesitar en particular este cariño especial, apapacho especial, Ahora, empoderamiento también. Perdón que te interrumpa, pero el tema especial sí, adelante. No me gusta. Y te voy a decir por qué. Porque se suele entender que las personas con discapacidad necesitan cosas especiales, nada más para ellos. Claro. Cuando en realidad, sí, la educación especial, por ejemplo, es el término clásico. Tenemos especialitis, o sea, y lo que tenemos que combatir es la especialitis. Es decir, tenemos que pensar en escuelas para todos, en parques para todos, no en una escuela para personas con educación especial, no en un apoyo para personas con educación especial, sino hay otros dos términos de la convención que me encantan, que son acceso universal, accesibilidad universal y ajustes razonables. Se pueden aplicar no solamente a las cosas físicas, sino incluso a las políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos en hacer un programa de salud, de educación, de lo que tú quieras, de inclusión financiera, de lectura para todos, y que las personas que no puedan acceder a esto, ya pensado idealmente para todos o para la mayoría de la población, porque siempre va a necesitar alguien un apoyo extra, por así decirlo, se haga un ajuste razonable para que esa persona pueda acceder. Mira, tú mismo lo dijiste. Es difícil romper con el lenguaje, sí. No, pero entiendo perfectamente. Pero el tema de la especialitis, de veras, a mí John, sí, ya, tú sabes que yo tengo un hijo con síndrome de Down, ¿no? Por eso yo empecé en esta lucha hace más de 14 años. Pero si a mí me dieran un peso por cada vez que me han dicho que soy una mujer especial y que tengo un hijo angelito y que por lo tanto soy bendita, ya sería millonaria, John. Y no, porque es una forma, ¿sabes?, también de infantilizar, por un lado, a las personas con discapacidad, pensando que son siempre niños y que no van a crecer, que por lo tanto son angelitos. Y fíjate, si yo hace 50 años hubiera tenido a Alan, quizá hubiera sido señalada por grupos, pues quizá como católicos y así, como que yo hice algo más o un karma en la vida pasada. La discapacidad era como un castigo de Dios, ¿no? Se refleja hasta en las telenovelas, ¿no? Los villanos siempre tienen una discapacidad o la adquieren, ¿no? Incluso las heroínas que nacen con una discapacidad dejan de tener la discapacidad cuando termina la telenovela. Es tan parte de nuestra cultura, ¿no? Sin embargo, ahora eres una madre especial, bendecida por Dios, de un ángel. Yo digo, oigan, no manchen, ¿no? O sea, no se vayan de un extremo ni del otro. Sí, no, es excelente punto. Y la verdadera inclusión, qué implica y cómo construirlo a partir de un reconocimiento, pues que sí, que todos somos diferentes y también todos somos iguales, tenemos necesidades también base similares, ¿no? De bienestar, de crecimiento, de gozo, yo diría que todos tenemos acompañamiento, de solidaridad, ¿sí? Yo diría que todos tenemos las mismas necesidades, pero tenemos diferentes formas de acceder a ello. Necesitamos diferentes apoyos para acceder a ello, ¿no? El chiste son la cantidad de apoyos que necesitas. A lo mejor un niño ciego para estudiar necesita más apoyos que un niño que no es ciego, ¿no? O un niño con discapacidad intelectual, pero todos tienen el mismo derecho a la educación. Así es, sí, bien dicho. Y el concepto como tal de discapacidad, sí la usas, sí veo eso, porque de repente he escuchado a algunas personas dicen, no, esto no es correcto políticamente hablar de discapacidad, más bien serían personas con capacidades diferentes, ¿no? Todos somos diferentes, pero veo que insistes en ese punto, que también es reconocer, pues que sí hay algo ahí que se tiene que atender, ¿no? Sí, y de hecho es un término que fue votado y reconocido por las propias personas con discapacidad, que fueron una parte integrante muy importante
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque yo sé que todavía tiene una carga fuerte y que todo el mundo, o sea, de hecho yo creo que por eso no se reflejan tantas personas con discapacidad en el censo, porque le huimos a la palabra discapacidad, Claro. le tenemos miedo, porque también sabemos que la viviremos tarde o temprano, ¿no? Pero capacidades diferentes lo tenemos todos. Tú tienes una capacidad diferente a la mía y yo no tengo una discapacidad y tú tampoco, ¿no? Yo tengo un amigo ciego que se llama Alejandro Segovia, que es productor musical, hace canciones y él tiene baja visión, es decir, ve muy poco y necesita pues muchos aparatos para leer, sin embargo navega perfecto en internet y trabaja, ¿no? Y él decía, mira, Katia, capacidades diferentes solo José José, ¿no? Él era Tormenta, Tornado, Volcán, Apagado, Gavilán, Paloma, eso sí es tener capacidades diferentes. Yo solo tengo una capacidad. Siempre lo cuento porque me parece simpático, ¿no? Porque me parece que es bastante recordable y porque nos ayuda a lo que sí es importante recordar es que son personas antes que su discapacidad. Yo aspiro a que algún día veamos un mundo, quizá no me va a tocar verlo a mí, pero donde la discapacidad sea una característica más de una persona, ¿no? Que se llame John, Katia, Juan, Pedro, María, como sea, y que una característica como el pelo, la altura o la nacionalidad o lo que sea que tenga una discapacidad. Claro, y como has comentado algunos de tus textos y también en este sitio web que diriges, ¿cómo se llama? Recuérdame. Yo también. Yo también, en el sitio web lo podemos poner aquí en pantalla también para que la gente lo vea. Estaba viendo que las cifras de personas en México cercanos a alguien con discapacidad rondan a más de 20 millones de personas, ¿no? Tienen algún contacto directo, íntimo, si cuentas los que tienen discapacidad y luego también la familia que los rodea, realmente es una gran parte de la población mexicana que convive y es afectado por esta situación, ¿no? Sí, porque la discapacidad de una persona integrante de la familia afecta al resto de la familia también. En gastos, en transporte, en la inversión que se tiene que hacer para acceder a la salud, a la educación. En fin, la verdad es que la discapacidad se afecta a toda la familia. Y en ese sentido, si se reconocen, que yo pienso que son más 8 millones de mexicanos, y eso lo multiplicas por 4, pues 1 de cada 4 mexicanos vive con una persona con discapacidad. Muy bien, son temas muy importantes. Y recientemente, por ejemplo, la senadora Giovanna Bañuelos, que es del Partido Trabajo, hizo una propuesta de una ley general de salud para los discapacitados y entiendo que no te parecía bien este planteamiento. Estuve leyendo algunas reflexiones tuyas que justamente plantean el tema de que esta senadora está viendo de manera equivocada el problema, ¿no? De población como estuviera enfermo, que hay que apoyarlo quizás, pero no realmente incluirla en la sociedad. Cuéntame un poco más de tus críticas a esta iniciativa del Senado. Sí, bueno, afortunadamente la misma senadora y Ricardo Monreal decidieron que no se presentaría. Después de las críticas que recibieron de parte de la sociedad civil, tuvimos pláticas pues la verdad, con grupos de todos los partidos políticos, todos fueron muy sensibles al tema, porque no estamos a favor de leyes especiales en ningún sentido. Esta era una ley general de salud mental para cualquier persona, que apoyaba la institucionalización de una persona contra su voluntad. Como en lo que te decía del viejo paradigma, hay un viejo paradigma también para ver el tema de salud mental. No sé si has oído hablar de una institución que se llamó La Castañeda, que era un manicomio terrible que construyó Porfirio Díaz en su tiempo, donde se documentaron enormes violaciones de derechos humanos, etcétera. No a tal grado, John, pero sigue habiendo muchas situaciones así. De personas que están ahí en un centro de salud mental sin diagnóstico, muchas veces porque tienen una discapacidad intelectual y necesitarían otro apoyo porque fueron abandonados por sus familias en mucho tiempo. Escribí un reportaje hace poco para El País, bueno, publicamos yo también y El País, este reportaje sobre, por ejemplo, un brote de COVID en uno de los psiquiátricos de la Ciudad de México, donde habitan personas que llevan ahí
20, 30, a veces 35 años de su vida porque no tienen familia ni nadie que abogue por ellos. Y que quién sabe si todos ellos tienen un diagnóstico psiquiátrico, que finalmente nadie está exento de un diagnóstico psiquiátrico, ¿sabes? Y más ahora después de la pandemia, o sea, sabemos que va a haber varias olas de la pandemia, ¿no? Ahorita estaríamos bajando la primera ola, vendría una segunda con la influenza, etcétera, pero la llamada cuarta ola de la pandemia va a ser una de salud mental. Claro, todos los rezagos de lo que estamos sufriendo hoy. Exacto, de los duelos, de las personas perdidas, de la vida perdida, ¿no? De la forma de vida perdida, de los trabajos perdidos. Todos estos duelos van a ser duros y difíciles de procesar y nunca hemos tenido un experimento, bueno, esto no es un experimento, ¿no? Pero no hay un paralelismo, solamente hemos tenido casos donde sí hemos visto repuntes de salud mental después de eventos como sismos, que son cortos, aunque tienen obviamente pues sus efectos duran mucho, o después de huracanes, o después de todo, pero algo que ha vivido toda la humanidad al mismo tiempo con esta fuerza, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que va a haber un aumento previsible de suicidios, de temas de salud mental. Actualmente el mayor número de personas con discapacidad son las personas que tienen una depresión grave. Y solamente una de cada... ¿Es una discapacidad? ¿Lo calificarías como discapacidad, la depresión crónica? Sí, de hecho, las personas con discapacidad psicosocial es un grupo que se integró a la convención. No son todas las personas con depresión. Sí, obviamente es una depresión que te discapacita, ¿no? Obviamente las personas con esquizofrenia, con bipolaridad, con algún tipo de trastorno psiquiátrico. Y el mayor número de personas con discapacidad ya son las personas que tienen un alto índice de depresión en el mundo, ¿sabes? Y esto va a la alza, o sea, por la forma en que estamos viviendo esta vida apresurada, por la pandemia ahora recrudecido. Entonces, la verdad es que es un tema que hay que ponerle mucha atención y que es un tema en el que también tenemos que aprender a ver las cosas de manera diferente, a crear servicios desde la comunidad, lo más cercano a la comunidad, que las personas con discapacidad no sean abandonadas por sus familias, pero que también las propias familias sean empoderadas y acompañadas por especialistas, porque es muy difícil vivir con una persona con un trastorno psiquiátrico. Es una forma muy clara de ejemplificar la manera en que una discapacidad afecta a toda la familia, por supuesto. Claro. Entonces, no debe ser una ley especial nunca. No queremos tener la ley de salud mental y luego la ley del síndrome de Down, la ley del amputado del pie izquierdo, no. O sea, tenemos que contemplar dentro de las leyes recursos para todas las personas. Entonces, lo que queremos hacer, y se está trabajando, varias organizaciones se están trabajando con personas del Senado, con distintos grupos parlamentarios, obviamente queremos que Morena nos acompañe en esto, sin ellos no sale, es que haya un capítulo de salud mental fuerte y vigoroso dentro de la Ley General de Salud. Ok, muy bien. Sí, como dices, la manera en que la sociedad trata a los discapacitados es un espejo al humanismo y la autenticidad de esa sociedad. Es un espejo, pues, ¿no? De quiénes somos nosotros. No por nada los mismos nazis, ¿no? No solamente atacar a los judíos y los comunistas, sino de hecho su primer blanco fue justamente los discapacitados, ¿no? Querían excluirlos y sacarlos de la sociedad porque no cumplía con su idea de pureza y una sola visión de lo que es lo humano, ¿no? Entonces una humanidad, una sociedad realmente plural y abierto acepta y abraza esta pluralidad, ¿no? Eso se trata, ver a la discapacidad como parte de la diversidad humana. Exacto. Si me permites, Katia, vamos a un breve corte y regresamos para este fascinante diálogo. No se vayan, regresamos en unos minutitos. Aquí seguimos con la periodista, escritora Katia de Artigues. Estamos hablando de la situación de las personas con discapacidad en México, las políticas públicas para ellos y para ellas, las leyes que se han discutido. En este gobierno hay una propuesta muy concreta de atender esta población. Son las becas, el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, que para 2000
2020, ya se está atendiendo una población de unos 800,000 beneficiarios y que se busca llegar a 1,000,000 de personas en el corto plazo. Para el próximo año se tiene presupuestado unos 15,000 millones de pesos para esta población, lo cual implica un aumento como de un 9% aproximadamente. Esas políticas son positivas. ¿Cuáles otras políticas se tendría que implementar para complementar estas políticas públicas para esta población? Pues sí, claro que son positivas. Yo creo que lo primero que hay que hacer es garantizar que las personas con discapacidad sobrevivan, ¿no? Sin duda, pero creo que no es lo único que tiene que haber. Cuando tú le dices a una persona con discapacidad, bueno, te alimento para que vivas, ¿no? Que eso son lo que hacen las pensiones. La propia Ariadna Montiel, que es subsecretaria de Bienestar, ha dicho, pues sí, es un programa básicamente alimentario. Te alimento es para que te rehabilites y para que te integres al mundo, ¿no? Y de hecho hay estudios de la OIT, por ejemplo, que calcula que si todas las personas con discapacidad que pueden trabajaran, que son el 80%, pues el PIB de un país crecería unos 4 puntos. O sea, que a todo el mundo nos convendría, ¿no? Sin embargo, no estoy viendo estos esfuerzos, más allá de las pensiones, que sí es el presupuesto histórico que se ha tenido en el tema de discapacidad, por verlos en todos lados, John, por crear políticas públicas fuertes en salud y en educación, por ejemplo, que yo creo que pues es por lo menos la base, ¿no? Salud para poder estudiar para poder trabajar y trabajar para, todos necesitamos trabajar para sentirnos útiles y dignos a nuestra sociedad y a nuestro país. Entonces, eso me preocupa. Desde inicios de este sexenio no ha habido un nombramiento en CONADIS, que es una institución que depende de Bienestar, que es el Consejo Nacional. Es la Comisión Nacional de... Es un Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad. No ha desaparecido, sigue teniendo muy poquito presupuesto, cada vez menos. Antes tenía una sede, ahora ya no tiene sede. Pero está pensado este consejo, que bueno, si hay que tirarlo a la basura, como le está haciendo este papelito, y hacerle así, porque no funcionaba, pero tenemos que tener algo que ayude a pensar a este país en políticas públicas para la discapacidad. No solamente porque urge, porque se necesita un grupo de especialistas que ayuden a pensar eso, sino porque también nos comprometimos al firmar la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad en tener un organismo que esto haga ante Naciones Unidas. Entonces eso no lo estoy viendo recortes fuertes en salud. Sí, hay falta de etiquetas que antes sí estaban en el presupuesto, que ahora ya no están en salud, me preocupa. Hay un aumento del gasto en salud en general, sobre todo ahora a raíz del COVID, pero no tiene esa orientación. No tiene esa orientación, aunque bueno, creo que la Secretaría de Salud a raíz de la pandemia aprendió mucho sobre discapacidad. Nosotros como organización hemos estado cerca de, sobre todo el director de promoción de la salud, Ricardo Cortés, de la Secretaría de Salud, que ha aceptado que, por ejemplo, al inicio de la pandemia, pues no tenían idea de lo que era información accesible, ¿no? Ahora sí ya tienen idea. Y, por ejemplo, una serie de guías que hicimos en Yo También ya las subieron en el portal de coronavirus.gov.mx, lo cual me da mucho gusto porque la idea es que lleguen y ayuden al mayor número de personas posibles, ¿no? Pero sí nos falta... O el tema de los intérpretes en el lenguaje de señas, en las mañaneras, pues son esfuerzos, ¿no? Claro, positivos. Y de hecho, las conferencias de López-Gatell, que son tan vistas y que son tan importantes porque dan información oficial sobre el tema de la pandemia, solo tuvieron intérprete en lengua de señas hasta que hubo una demanda de parte de la comunidad sorda que ganaron. Entonces, nos hace falta mucha conciencia, nos hace falta mucho eso. En educación siempre estamos pendiendo de un hilito. Se calcula que la mitad de las personas con discapacidad que pueden ir a la escuela no van a la escuela. Estamos viendo muy alto. Desde nivel primaria, o sea, los niños no van. Sí, y se va cerrando, es como un embudo, John. Se va cerrando la oportunidad, cerrando. Ya cuando llegas a educación media superior y superior, solamente 5% de las personas con discapacidad terminan educación superior y solamente 4% de las mujeres con discapacidad terminan educación superior. Por supuesto que hay un tema aquí de doble discriminación. Si eres mujer, niña, indígena con discapacidad, pues peor, obviamente, claro. ¿No? La discapacidad además se da
en todos los niveles sociales, en todas las poblaciones, en todas las edades, en todos los lados, absolutamente. Entonces... ¿Y has visto en la SEP que hayan podido romper, por ejemplo, con esta idea de la educación especial? Porque eso es un punto muy importante que pusiste en la mesa en el primer bloque, que una cosa es tener escuelas especiales para enseñar lo básico, atender las necesidades básicas de esa población, y el otro es pues realmente ir generando un camino para que se puedan integrar plenamente en la sociedad. Yo sé que en algunos lugares del mundo hacen la educación especial, justamente se basa en integrar a los niños con discapacidad dentro de las aulas normales, ¿no? O sea, son parte de y no son excluidos. ¿Este tipo de experimentos han existido en México o no sí, tanto? Desde 1994 empezamos con este tema en México, pero como ¿cómo se llama? La Quimichú, que era una burrita Quimichú. A veces vamos de un pasito para adelante, dos para atrás, un pasito para adelante, dos para atrás. Ajá. Sí han hecho esfuerzos, pero creo que no se hacen lo suficientes como para honrar, por ejemplo, la reforma educativa del año pasado. La reforma educativa del año pasado, que yo agradezco mucho que todos los senadores y los diputados nos hayan puesto tanta atención a la sociedad civil y que hayamos logrado incidir para meter la palabra inclusiva en el artículo 3 constitucional. Ya está en el artículo 3 ya. O sea, que la educación... Esa es la reforma 2019, la nueva. La nueva, sí. La nueva, justo. O sea, se reconoce que esa es la brújula, pues. Yo sé que es el horizonte para seguir caminando. Que si nos apuramos y le metemos mucho dinero y mucha conciencia y mucha capacitación a los maestros, nos tardaremos 20 o 30 años en tener un sistema verdaderamente inclusivo. Pero hacia allá hay que caminar. Que estoy viendo que no se están dando estos esfuerzos presupuestarios necesarios en varios sentidos. Y lo he platicado con el mismo Esteban Moctezuma, porque estamos en otro grupo, diversas organizaciones también con el secretario, dando ideas, aportando cosas, desde Aprende en Casa con el COVID, que ya al fin la mayoría de los programas tiene lengua de señas mexicanas, sin embargo, pues todavía no hay una opción muy clara, y no la hay en el mundo tampoco, la estamos buscando para ciertas personas que necesitan mayor apoyo para que estén incluidos en la educación. Pero, por ejemplo, sí hay ciertos libros accesibles, libros de texto gratuitos, pero solamente hay 2, en braille y en macrotipo. Braille para personas ciegas, macrotipo, que son letras más grandes, para personas con alguna baja visión, ¿no? Por ejemplo, necesitaríamos tener más alternativas para personas con discapacidad intelectual. Pero hoy, por ejemplo, con la escuela a distancia, algo se está haciendo, porque en realidad si dices, ya de por sí, la mitad no acude a la escuela. Ahora, si eres ciego o sordo, ¿cómo vas a tener la escuela por la televisión, por ejemplo? Pues mira, ciego y sordo son los más fáciles de incluir. ¿Por qué? Porque una persona ciega escuchará el programa, y si en el diseño del programa los productores tienen pendiente en su mente, nos puede estar viendo una persona ciega, van a describir las imágenes que pasan, ¿no? Claro. Si tú desde el diseño del programa tienes en mente, nos puede ver una persona sorda, vas a poner un intérprete en lengua de señas y también vas a subtitular, porque no todas las personas sordas saben lengua de señas y al revés. Claro. El problema son las personas que tienen mayores necesidades de apoyo, como parálisis cerebral, que no es una discapacidad intelectual, que necesitan, por ejemplo, no sé, de un comunicador, o que necesitan permanentemente de una persona de asistencia junto, o de un papá o una mamá que tendrá que dejar de trabajar para apoyarlos. Y que eso los mete en dobles problemas, porque además las personas con discapacidad tienen más gastos, y entonces además el cuidado. Y bueno, esto también se tiene que conjugar en femenino. La mayoría de las personas que se quedan a cuidar a una persona con discapacidad o apoyarlos son mujeres. Y las personas con discapacidad intelectual, como mi hijo, que bueno, yo lo vivo todos los días con la escuela, pues sí hacen marometas, pero nosotros somos privilegiados y la verdad no somos referencia de absolutamente nada. Ojalá todo el mundo pudiera tener acceso a una educación como la que tiene Alan, de maestros súper comprometidos que dan marometas para pensar en la forma en que esta persona en especial, que le gusta el fútbol y que ama a su perra Uma, que es una pug, va a aprender. Y vamos a empezar a enseñarle a leer, hablándole de fútbol y de perros. ¿Me explico? Igual pasa con las personas con autismo. Es que el tema de la discapacidad es fascinante al mismo tiempo, porque
es súper diversa, ¿no? Tenemos a las personas con discapacidad psicosocial, de las cuales ya hablamos, que son personas que tienen algún trastorno psiquiátrico, alguna enfermedad mental. Tenemos personas con discapacidad intelectual, que antes se le llamaba retraso mental, personas con discapacidad física, que puede ser de muy leve a muy grave, como la parálisis cerebral en algunos casos. Las personas con autismo, que es un trastorno enorme, que van desde supergenios, supermatemáticos, que Microsoft se pega por contratarlos, ¿no?, hasta personas Claro. que no hablan y que de pronto adquieren una forma de comunicarse a través de un tablero y escriben un libro, ¿no? Pero que hay muchas personas que piensan que no aprenden nada y que no contactan con nada en su exterior. Tenemos personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, es decir, no podemos hablar de las personas con discapacidad como una solución sencilla, necesariamente es compleja, también por eso es difícil. Sí, nos interpela en nuestra humanidad porque nos obliga, pues eso, a abrirnos a la sensibilidad y a la pluralidad del ser humano. Y eso es algo muy importante. A mí me llama mucho la atención tu propia pasión y compromiso con este tema, porque sigues escribiendo sobre política y sobre la agenda nacional y todos estos temas, pero a partir del nacimiento de tu hijo, ¿cuántos años tiene ahora Alan? 14, John. 14 años, ¿no? Te has metido de mano, ¿eh? Ya es un adolescente. Ya es un adolescente, así es. Y y a partir de esta experiencia de tu propia vida, te has abierto de manera increíblemente sensible y comprometido con él, pero no solo con él, a partir de él, con un cambio en la sociedad y en la política. ¿Volverías a escribir un libro como El Gabinetazo, que publicaste hace 20 años, o eso ya quedó en el pasado de tu trayectoria periodística y de escritora? Pues mira, las personas todas me interesan siempre, ¿no? Y los políticos son personas complejas y apasionantes, ¿no? Los he entrevistado durante muchos años, no solamente para El Gabinetazo, sino para distintos programas de televisión que he tenido, en fin. Por supuesto. Entrevistas, he hecho durante muchos años entrevistas. Sí me gustaría hacer uno del gabinete de López Obrador, la verdad. Lo que te iba a preguntar, obvio. Me encantaría, pero la verdad es que pues no soy Wonder Woman, ¿no? Soy una mujer que tiene como prioridad a su propio hijo, que le toma mucho tiempo apoyarlo en su educación, etcétera. Hago yo también, que sí creo que es parte como de mi compromiso vital y social, y pues sigo escribiendo sobre política, pero pues en ese orden. Me gustaría más escribir sobre otros temas, quizá no políticos ni nada que ver, o escribir sobre la enorme diversidad de temas que hay sobre la discapacidad. Sí, mi vida ha cambiado mucho, John. La verdad es que sí. Sí, aunque pues sigues en la misma beta. Yo te admiro mucho en ese compromiso con eso de informar y de generar conciencia crítica siempre. Recuerdo muy bien tu libro El Gabinetazo, fue de 2003, ¿no? Si no me 2002. Era justo en la transición democrática supuesta, que yo después llamé el mito de la transición democrática, que nunca lo fue, pero supuestamente estábamos pasando una nueva etapa y ese perfil del supuesto gabinetazo, que al leer tu libro uno se va dando cuenta que no era tan gabinetazo como presumían. Había algunas figuras interesantes, pero ahora, viendo el gabinete del observador, ¿de veras ves que ahora sí hay un cambio? ¿Sí es otra cultura política como la que se prometió en 2000 con Fox, o es más bien otra vez un reciclaje de lo mismo? ¿Cómo lo ves con esa sensibilidad que tienes para las personalidades y los procesos políticos? No, sin duda es otra cosa, ¿no? Por supuesto, yo creo que Fox, bueno, además creo que el sexenio fue más bien de Marta, ¿no? Marta Sagún, ¿no? Claro. Fox decía que eran la pareja presidencial, ¿no? ¿Recuerdas que se hacía este chiste, ¿no? De que que habría que hacer, en lugar de la manera personal de gobernar, la manera conyugal de gobernar, etcétera? Aquí estamos viendo un presidente que pues durante toda su trayectoria hacia la presidencia, 3 campañas, muchos años, tiene muy bien pensada una idea de hacia dónde ir, muy bien pensada.
y además todo se alinea a esa dirección, ¿no? De hecho, yo no veo un gabinete fuerte en muchos sentidos, ¿no? Veo un gabinete con algunas figuras importantes, sin duda, algunas que están adquiriendo mucho más importancia, pero porque además tú sabes que en cuanto un presidente decía, ¿quién me lo dijo alguna vez? Creo que fue Manuel Camacho Solís, ¿no? Que en cuando lo entrevisté hace muchos años, él estaba formando su partido político, que se llamó de Centro Democrático, ¿no? Eran tiempos de Zedillo, y le hice una entrevista de semblanza, que él se enojó mucho y acabó parándose en la mesa, etcétera, pero porque se sentía perseguido, que como yo, que era entonces muy chamaquita, ¿no? Llegaba y le pregunté qué se sentía cuando lo abuchearon al llegar al funeral de Colosio, pero pues yo quería hacer una pieza pues de semblanza bien de él, ¿no? Pero decía, sí, cuando yo le hablaba sobre sus aspiraciones presidenciales, ¿no? Decía, si una persona, o sea, si tú, desde que el otro es presidente, desde que alguien lo nombran presidente, todos los días alguien te dice, tú eres el que sigue, tú eres el que sigue, tú eres el que sigue, pues te provoca eso, ¿no? Y por supuesto que la sucesión empieza en cuanto un presidente comienza a gobernar, se diga o no se diga, ¿no? Y pues lo estamos viendo también, por supuesto, ¿no? Hay obviamente apuntadísimos, otros que los apuntan, ¿no? Otras apuntadas, ¿no? El chiste es que no, como en todo, ¿no? Que no, que sigan trabajando y que no solamente trabajen hacia esa trampolín para otra oportunidad. Pero sí estoy viendo un hiperpresidencialismo. A mí me queda muy claro que el propio presidente lo ha dicho, ¿no? O sea, pues si están acá porque están de acuerdo, y si no, chao, besos, bye, ¿no? La puerta está muy grande y abierta. En ese sentido, contrario a Fox, es muy diferente, por supuesto que es diferente. Bueno, Fox también se presentaba como el gran hombre alfa, ¿no? El líder con las botas, pero en realidad no ejercía ese control, ¿no? Ese liderazgo real. Realmente yo recuerdo a Fox, yo creo que tenía muy claro que quería sacar al PRI de los Pinos, pero después de sacar al PRI de los Pinos ya no tuvo idea qué hacer, ¿no? Claro. Esa fue una triste realidad, una oportunidad desperdiciada porque llegó con un bono democrático muy importante, con la confianza de muchos ciudadanos, pudo haber hecho un cambio de sistema, optó por no hacerlo. Claro, hubiera sido muy costoso cambiar el estado de las cosas desde la discapacidad hacia la política, cuesta un chorro de trabajo, ¿no? Mover las conciencias, pero él decidió optar por seguir como con lo mismo, con los mismos, ¿no? Y no hacer un gran cambio como pudo haberlo hecho. Pues ni modo, así fue. Sí, y después Calderón y Peña, y ahora este inicio del nuevo sexenio, y de repente el COVID, ¿no? Que complica todo demasiado. Si me permites, Katia, vamos a regresar en unos segunditos después de nuestro segundo corte. No se vaya, amable público, regresamos en unos minutitos aquí para tus diálogos con la democracia en TV UNAM. Aquí seguimos con Katia Artigues, nuestra gran invitada en este programa. Ha sido un lujo conversar contigo, Katia. Muchas gracias por tu generoso tiempo. Esta entrevista se está volando. Ya estábamos entrando en el tema de la política, de las personalidades políticas, de la cultura política. Reconoces que con López Obrador, pues sí estamos viviendo otra manera de entender la política. Para mí esto tiene grandes ventajas porque por fin tenemos un presidente pues realmente preocupado por la gente, ¿no? Como dices, Fox llegó y ni supo qué hacer. Calderón llegó con una hazaña interna, ¿no? Que acaba de documentar de manera muy elocuente Olga Warnot. Enrique Peña Nieto pues vino a llevarse a su casa y a sus amigos la mayor cantidad de recursos posible, y por fin tenemos un presidente pues preocupado por la población. Sin embargo, pues hay críticas fuertes. Tú mismo has sido crítica en este tema de la discapacidad con respecto a las instituciones, que no los ha dado suficiente financiamiento y el apoyo. Becas son una cosa, las instituciones son la otra. ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, yo reconozco que López Obrador tiene esta sensibilidad de apoyar a los más pobres.
lo celebro. Las personas con discapacidad son de los más pobres entre los pobres, y más si son indígenas, ¿no? Sin embargo, creo que para salir de la pobreza, ¿no?, se necesita hacer muchas más cosas. Y hay 3 instituciones que pueden apoyar esto, ¿no? Además de un cambio de visión, que si quieres ahorita hablamos de si yo me pudiera sentar con López Obrador, ¿qué le diría? Que me encantaría. Bueno, una es CONADIS, de la cual ya hablamos, que pues está en estado vegetativo o zombie, ¿no? Realmente no existe. Uh-huh. Es una pena, porque la verdad podría ser como un think tank o una cosa de pensamiento importante para desarrollar cosas que le ayudaran al propio gobierno. Otro es CONAPRED, que está también pues en pausa de aquí a la designación de la nueva titular a la raíz de la salida de Mónica Maxice. Como tú sabes, yo fui durante 10 años parte de la Asamblea Consultiva de CONAPRED, ha sido mi gran escuela. Creo que es una institución muy buena para pensar estas cosas transversales para todas las personas en situación de vulnerabilidad. Y otra es la CNDH que tiene un presupuesto desde hace ya varios años para hacer un mecanismo para monitorear cómo está aplicando o no la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Al margen de que no estuve muy de acuerdo cómo llegó Rosario Piedra a la CNDH, lo que me tranquilizaba un poco era saber que ella era maestra de Educación Especial de Formación, claro, tener una cierta sensibilidad al tema. Sin embargo, pues no he visto acciones al respecto. Y ella sí podría poner, no diría el grito en el cielo, pero sí el acento en que hay que hacer políticas públicas para la inclusión de personas con discapacidad, que no basta que sobrevivan gracias a la pensión de bienestar, sino que hay que trazar estas otras rutas para que avancen ellos y sus familias y no solamente se queden ahí, que son de nuevo salud, educación, trabajo, básicamente. Entonces, yo sé que el presidente es una persona bien intencionada, que quiere darle a los más pobres, pero creo que hay que construir esas otras salidas, avenidas, y que además de invertir en salud, que la pandemia nos obliga, hay que invertir muchísimo en educación, y sobre todo en educación para estas poblaciones más desfavorecidas que necesitan más apoyos y más presupuesto para que puedan acceder a una educación, después tener un trabajo y no ser una carga para nadie, ni para su familia, ni para la sociedad, ni para nadie. Hay tantas historias inspiradoras que se pueden seguir, que son realizables, pero se necesitan este tipo de cosas. Y yo creo que sí hay una mirada demasiado asistencial de parte del presidente. Uh-huh. Y me gustaría que él ampliara un poco más esta concepción amplia de todos los derechos para todos de los seres humanos, ¿no? Con o sin discapacidad, con cualquier tipo de características, de nuevo. Sí, yo creo que es un debate importante, porque este gobierno se ha estado muy comprometido con recortar el derroche, acabar con la corrupción y todo ese dinero sobrante, que ya no es tan sobrante porque con la pandemia no sobra nada nunca, se canaliza a los que más necesitan, o sea, está invirtiendo la teoría del derrame, ¿no? El neoliberalismo le apostaba a ponerle todo el dinero y el poder hasta arriba para que la riqueza pudiera llover, ¿no? En todos lados y alimentar a todo el país. Y aquí tenemos una filosofía al revés, ¿no? Vamos a apoyar a los más pobres, los más vulnerables, incluyendo los capacitados, para que ahí se pueda ir construyendo cosas nuevas, pero no es por generación espontánea, ¿no? De repente el gobierno, el Estado también tiene que tener esa responsabilidad de articular, de organizar, y todas las burocracias no son malas, ¿no? De repente dar esa impresión, ¿no? De que el gobierno mismo no sirve de nada, ¿no? Es puro desperdicio cuando hay estos cuerpos colectivos que son muy importantes, claro. No, por ejemplo, todos los maestros. Hay que capacitar a todos los maestros para que sepan qué hacer con una persona con discapacidad en el aula. Esa es una inversión fuertísima, pero que también los maestros merecen, ¿sabes? Porque muchos de ellos dicen, o sea, yo me recuerdo hace yo creo que fue un año cuando estuvo la pandemia, ¿verdad? Que presentaba un libro y dije en el auditorio, dije, los maestros tienen miedo a recibir un alumno con discapacidad en su aula porque no saben qué hacer. Y al final de la presentación se acercó una maestra muy linda y me dijo, no, Katia, no tenemos miedo, tenemos pánico, ¿no? Porque efectivamente, si tú no le das a alguien los recursos académicos, los instrumentos, las herramientas para que hagan posible la inclusión, pues no se puede.
Y entonces esto requiere una inversión, y esto de recortar 75% del presupuesto de todo sin medirlo, no me parece yo. La verdad es que creo que en algunos lugares debería de fortalecerse y en otros, si quieres ir recortar el 75, 80, 90, déjalo en 1%, ¿no? Pero no puede ser así de tajante. Y yo espero que haya un regreso de péndulo, ¿no? En estos próximos años, así lo deseo, porque hay efectivamente sectores de la población que necesitan mucho más apoyo que otros. Ahora, en materia de salud sí se está invirtiendo mucho más dinero por el tema del COVID, no específicamente en discapacidad. En general, ¿cómo has visto el desempeño del gobierno con respecto a la atención al COVID? Has dicho, estuve leyendo algunas declaraciones fuertes sobre López-Gatell, incluso lo invitas a irte de vacaciones, de plano, que quizás algunas estrategias no te convencen tanto. Así, ¿cuál es tu perspectiva sobre este contexto actual? Sí, bueno, la verdad sí lo mandé de vacaciones, pero lo mandé de vacaciones porque de veras pobre, o sea, si yo estuve haciendo un video diario durante 2 meses de su conferencia y del COVID en general y acabé agotada, pues de veras necesitaría tener un breve descanso. ¿Cuánto tiempo lleva, no? En fin, pero bueno, no, sí creo que ha habido errores. Hoy me impresionó mucho leer estamos grabando esto, perdón que lo desvele, ¿verdad? O sea, no estamos el domingo en realidad, estamos unos días antes. Salió esta semana en La Jornada una entrevista larga con López-Gatell, ¿no? Donde decía que le costó trabajo y durante 15 días insistió para convencer a ciertos miembros del gabinete que sí le llevaran la voz al presidente diciendo que esto de la pandemia era grave. A mí eso me preocupa muchísimo, ¿no? Y después toda esta aceptación de que ante el temor, que sí era uno de los temores cuando inició la pandemia, que a todo el mundo nos quitaba el sueño, incluyendo a las personas que tenemos personas con discapacidad, porque la primera guía de recursos críticos sí tenía ciertas cosas de discriminación con respecto a personas con discapacidad, y después y ahora al parecer no es que falten camas, ¿no? Eso no es el tema, eso sí se arregló, pero que en un principio, cuando pensaron que se podía sobrepasar la oferta hospitalaria, sabiendo que había personas con diabetes, con hipertensión, que tenían más problemas, que nos llamaron a todos a quedarnos en casa y no a ir al hospital ante ciertos signos de alarma porque tenían miedo de que se sobrepasara la capacidad hospitalaria. Bueno, pues a mí esos signos me preocupan. Y me preocupa también, aunque te digo que creo que se ha arreglado bastante bien, aunque todavía hay un tema, por ejemplo, que tenemos pendiente por estos días, que es... Bueno, primero, la falta, siempre que hay una emergencia de cualquier tipo, las personas con discapacidad son las últimas en ser pensadas. En ese sentido, también así lo fue, ya se arregló, pero nada más lo digo, sí, solamente tuvieron lengua de señas hasta que hubo una demanda, sí, solamente hicieron guías para personas con discapacidad hasta que todos pusimos el grito en el cielo, y la Organización Mundial de la Salud sacó el tema de las personas con discapacidad, ¿no? Pero sí, por ejemplo, así como se presentó en una de estas conferencias de la tarde una sugerencia para que si hay niños o niñas chiquitos con necesidades pues puntuales, ¿no? Que enfermen de COVID, puedan tener un coauxiliar de salud, es decir, una persona en su familia adentro. También esto es importante contemplarlo para las personas con discapacidad, sobre todo las que tienen enormes necesidades de apoyo o no hablan, ¿no? Acabamos de organizar un webinar con CIPINA la semana pasada, donde hablamos de este tema, del coauxiliar de salud. Estuvo Mauricio Rodríguez, que es vocero de la UNAM en temas de COVID, que es una persona que además ha escrito mucho en Yo También sobre la importancia de ver la discapacidad en el tema de COVID. Estuvo Margarita Garfias, que es una enorme luchadora, madre de un niño joven con discapacidad múltiple. Estuvo Ricardo Cortés. Nos hace falta empujar más para allá. Pero sí, creo que, el cubrebocas es una medida tan sencilla, John, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que no estaría de más, por ejemplo, de veras que todo el mundo lo usara. Y creo que tampoco los mensajes han sido tan claros, que pudieron haber sido mucho más claros, como se ve hoy en la entrevista de La Jornada con López-Gatell, ¿no? Y que también el presidente tiene una fuerza moral fortísima, ¿no? Yo creo que eso no me lo vas a discutir tú menos que nadie. Claro. Y el hecho de que él no use un tapabocas, a menos de que lo obliguen, también da un ejemplo,
y creo que no necesariamente bueno. Sí, le hemos debatido esto incluso en el 11, me acuerdo con Sabina, tu antiguo colega también del programa, sobre el tema de la tapabocas. A mí me llama la atención la desesperación con la cual algunos sectores, pues literalmente, pues le quieren tapar la boca, ¿no? O sea, es como, así como el observador dijo, pues sacado de contexto lo del anillo al dedo, ¿eh? ¿Sí? Cubrírsela, no tapársela, yo. Sí, bueno, pero yo lo siento así. Yo creo que él lo percibe ¿Un así. llamado de censura al presidente? ¿En serio? Una especie, sí, de ahí viene porque si lo quieren, o sea, así como el observador dijo, no, esta pandemia nos cayó como anillo al dedo, diciendo que eso nos va a permitir recortar el desperdicio burocrático y invertir en lo importante, la salud en particular. Por el otro lado, también la oposición, un sector de la oposición más radical, más golpista, también están viendo esta pandemia como perfecto para ellos para arrinconar y para aislar al presidente, porque su estilo de gobierno siempre ha sido con la gente, abrazando a la gente en la calle, hablando a las mañaneras. Entonces ellos están felices, verlo ya tiene que tener la sana distancia y también si le pudieran tapar la boca sería ¿no? el sueño realizado para ellos, ¿no? El observador se niega, ¿no? Dice, no, yo tengo que mantener mi liderazgo de siempre, no estarme escondiendo, aunque tenga este efecto secundario que podría ser negativo, por supuesto. Bueno, pues yo sí creo que es negativo. Respeto tu lectura de que estamos intentando censurar al presidente, pero para nada, ¿eh? Para nada. O sea, no hay cómo tratarlo, John. Es una aplanadora mediática ese hombre. O sea, para bien y para mal, ¿eh? Por donde lo veas. O sea, dime qué político más audaz o comparable para comunicarse hay. O sea, no. No sobreviviera si no lo fuera, o sea, no habría llegado a este lugar después de décadas de golpeteo constante y que siguen hoy, no estaría de pie y con tanta efectividad en el gobierno si no tuviera este liderazgo comunicativo mediático. Yo te escucho, Katia, muy centrada, muy crítica, y muy propositiva. Pero no es cierto con la mayoría de los periodistas. Bueno, una gran parte de los periodistas hoy, o por lo menos un sector de los periodistas hoy, que en los gobiernos anteriores tenían muchos espacios, hoy están pues muy enojados, muy desesperados, muy agresivos. ¿Cómo lo explicas? ¿Es una cuestión del interés, del dinero, que de repente ya no tienen los contratos que tenían antes? ¿Es una cuestión ideológica? Es una cuestión, es culpa del observador mismo porque los está provocando, ¿no? Por ejemplo, con esto de lo de el Pasquín en Mundo, ¿no? Cuando habló de Reforma y otros medios. ¿Por qué tanta polarización en la esfera mediática? No, pues también porque el mismo López Obrador lo provoca, ¿no? O sea, hablar de conservadores contra liberales, por un lado. Por otro lado, pues por la crisis enorme de los medios de comunicación, que nunca se esforzaron en realidad por lograr un rapport con el público, John, ¿no? Por servir al público, por servir a la persona, ¿no? Y que le hablaban a esferas de poder y que al quedarse sin los recursos de las esferas de poder, pues se quedan sin dinero, ¿no? Eso es cierto. A mí me gustó mucho una columna de Ricardo Rafael que acaba de escribir que me parece que es absolutamente clara, o sea, obviamente que hubo durante mucho tiempo intelectuales, periodistas al servicio de ciertos grupos. Yo me acuerdo perfecto cuando empezaba a escribir columna, decían que obviamente yo no podía ser una mujer y tenía que ser, me dictaba la columna un hombre, ¿no? Por supuesto. Y tampoco podía ser joven porque con quien me acostaba, ¿no? O sea, porque tú llegar a ser columnista, cuando yo empecé a inicios del sexenio de Zedillo, era porque eras como vocera de un grupo de poder, ¿no? Claro. Entonces éramos pocos los que habíamos llegado por suerte, por lo que fuera, por la diferencia. En mi caso, porque era un irreverente. Ahora ser irreverente es lo de menos, ¿no? O sea, hay cantidad de irreverencias en el mundo, pero en ese entonces sí llamaba la atención. Pero sí, eso era claramente la prensa, o sea, estaba enferma de oficialismo por dinero,
¿no? Creo que ahora hay muchísimas más plataformas, muchísimo menos dinero. Por supuesto que habrá pataleos de algunos por quedarse sin ciertos recursos, pero también hay muchos periodistas muy valiosos y muchos reporteros, John. Deja las grandes figuras, o sea, los columnistas y los dueños de medios, enormes reporteros que ya no pueden vivir de su trabajo, porque si de por sí siempre había sido difícil vivir de reportear y de buscar la verdad, y de veras buscarla, o sea, no lo que te decía un político que escribiera, sino de buscar información, de buscar todo. Me preocupa la baja calidad del periodismo que estamos teniendo en muchos lugares. Claro. Me preocupa muchísimo eso. Y también me preocupa, pues, el oficialismo que sigue habiendo, ¿no? Por otras razones, si quieres, ya no por dinero, lo cual, pues, podría ser una buena razón si quieres. Son personas convencidas, ¿no? Siempre las habrá, pero que haya una falta de contrapesos, sí me preocupa, ¿no? Y que yo creo que los contrapesos son pocos, John. La verdad es que, o será que yo estoy rodeada de muchas personas que hablan a favor del López Obradorismo, de todo eso. Bueno, yo trato de seguir siempre a personas que no piensan lo mismo que yo, pero a propósito. Pero esto no es lo que hace la gente regular y común. Bueno, nadie somos regulares ni comunes, pero tu mamá, la mía, quizá la persona que nos escucha, sigue a las personas con las que está de acuerdo, y esto se genera una cámara de eco en la cual pues nada más estamos escuchando las mismas cosas que estamos pensando nosotros y no ampliándonos. Me preocupa mucho la falta de voluntad para discutir con calma. Esta cosa de aplastar al adversario, ¿no? Ya, eres Chairo, no, eres López Obrador, no, y del otro lado también, ¿no? Maldito conservador, ¿no? Tú recibiste dinero cuando eras no sé qué. Y esta falta de diálogo, pues me preocupa mucho porque va en detrimento de la calidad de la prensa y de la democracia del país. Por ejemplo, en tiempos periodísticos yo nunca había ganado tampoco, ni había tenido tan pocos espacios. Es decir, también me decidí por dedicarme a la discapacidad, pero por ejemplo, ¿no? Creo que hay muchas personas que queremos ser ni tan, ni muy, por así decirlo, ¿no? Que estamos en un punto intermedio, que no estamos teniendo lugar en este momento de polarización, porque es o los de la izquierda o los de la derecha, o los conservadores o los liberales, y gente que pueda tener una visión intermedia, que le dé la razón en cierta parte y la razón a otra, pues no somos sexys en este momento de la historia. Pero muy necesarios, y te agradezco muchísimo, Katia, por este tiempo, y me parece perfecto cerrar con esta reflexión más amplia, justo sobre la necesidad del diálogo, del debate. Yo creo que eso tiene que ser la cuarta transformación, un nuevo espacio para el debate, la discusión, la politización, no la polarización en sí. La crítica, las propuestas, y eres un gran ejemplo de un periodista, una escritora que está haciendo esto todos los días, y te agradezco muchísimo, querida Katia, y tenemos 30 segundos, si quieres un saludo último a la comunidad universitaria. Sí, muchos saludos, Goya. Nunca fui más feliz que llevando a mi hijo a Pumitas. Mi papá estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM, fue ingeniero químico, acá murió hace poco, y recuerdo a la UNAM con todo el cariño del mundo. Pues muchísimas gracias, querida Katia, un abrazo. ¡Feliz cumpleaños! ¿Va a ser tu cumpleaños? Sí, claro, es nuestro cumpleaños. Tenemos cumpleaños el mismo día, para que el público sepa. 28 de septiembre cumplimos juntos. Bueno, nos tendremos que comunicarnos por teleconferencia. Siempre ha sido un honor compartir este día contigo, Katia, y le agradezco mucho al público por seguir con nosotros un programa más, y te esperamos de nuevo en 8 días aquí para los Diálogos por la Democracia.